Bueno, primero que nada, mi nombre es Mauricio. Y voy a estar a cargo del teórico de Matemática 04. ¿Sí? La idea fundamental de lo que vamos a ver en este curso tiene que ver con lo que vamos a ver funciones de varias variables. ¿Cuál es la idea de esto? Básicamente la siguiente. Por ejemplo, nosotros acá lo que tenemos es la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Entonces, la relación P por B n igual a nRT es la ecuación de los gases, pero lo que me interesa de esto en principio, por ejemplo, es que la presión yo la puedo escribir de la siguiente manera: nRT sobre B, ¿sí? ¿Por qué me interesa escribir la presión de esta manera? Justamente por el hecho de que ahora nosotros tenemos la presión expresada en función de ¿qué cosa? En función de la temperatura, en función del volumen y en función del número de moles. Entonces, esto en realidad, ¿qué es? La presión ahora pasa a ser una función que depende del número de moles, la temperatura y el volumen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea fundamental acá? Específicamente que nosotros tenemos una función que depende de tres variables. Depende de los números de moles, temperatura, volumen. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer básicamente justamente es trabajar con este tipo de funciones. O sea, la importancia obviamente tiene que ver con esto, lo van a ver específicamente en otras materias, pero matemáticamente lo que me interesa es justamente este tipo de relaciones, ¿sí? Entonces, de ahí la idea fundamental de que nosotros lo que vamos a hacer en este curso básicamente es trabajar con funciones de varias variables. En principio, lo que me interesa, es decir, nosotros cuando hablamos de funciones, la función es una relación que a cada elemento del conjunto A le asigna un único elemento del conjunto B. Esa es la definición, en este caso, de genérica de funciones. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, hasta ahora nosotros, lo que hemos visto en el curso de Matemática 01 y lo que vieron en el liceo, básicamente estamos trabajando con conjuntos A que están incluidos en los reales. ¿Sí? O sea, hasta ahora solo hemos trabajado con funciones de una variable. ¿Qué hicimos con esa función de una variable? Calculamos límite, derivadas, integrales, un montón de cosas. Todo lo que vimos, todas las cosas que vimos en el curso de Matemática 01 con respecto a funciones de una variable. ¿Cuál es la idea ahora? Justamente tratar de extender esas mismas ideas de funciones, pero ahora ¿qué cosa? Cambiando el dominio. O sea, ahora me interesa básicamente funciones que tienen más de una variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Nosotros trabajamos con funciones en los reales. Ahora lo que vamos a cambiar es que el dominio va a estar ¿en dónde? En Rn. En forma genérica, ¿sí? En el sentido de que nosotros con funciones de varias variables vamos a trabajar con funciones cuyo dominio está ahora en Rn. ¿Cuál es la idea fundamental? Bueno, cuando yo tengo un elemento de Rn, ¿qué son los elementos de Rn? Básicamente, los elementos de Rn son énulas, o sea,
un vector con n componentes. ¿Cuál es la característica fundamental acá? Que cada uno de estos elementos es un real, ¿sí? Cada componente está en los reales. Con n componentes formamos un vector de n componentes. ¿Por qué me interesan las n componentes? Porque ahora esas componentes van a ser lo que vamos a llamar las variables, ¿sí? En el sentido de que ahora cuando yo escribo f de x, en realidad vamos a tomar que es decir, obviamente que mi f va a depender de la variable x1, x2, hasta xn. En este caso específico, mi función depende de n variables. En lo que veíamos recién, con respecto a la presión, es una función de 3 variables, ¿sí? Es decir, acá obviamente va a depender de con qué estemos trabajando, la cantidad de variables que vamos a necesitar, pero en principio nosotros en el curso obviamente vamos a trabajar en forma genérica, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar o tomar como dominio siempre va a ser Rn, ¿sí? Fundamentalmente para indicar específicamente esa relación, las funciones de varias variables. Con respecto a las funciones de varias variables, lo otro que me interesa ahora es ver qué pasa con el codominio. En el sentido de que nosotros, el conjunto B, en el curso Matemática 01, el dominio estaba incluido dentro de los reales. Lo mismo pasaba con el conjunto B. El codominio también estaba dentro de los reales. Para funciones de varias variables, nosotros vamos a diferenciar dos casos. Uno, cuando el conjunto B está incluido en R. ¿Sí? Entonces, en este caso, la función f es escalar. ¿Sí? O sea, mi dominio va a ser Rn y el codominio va a caer dentro de los reales. A esto vamos a llamarle una función escalar. El otro caso es cuando el codominio cae en Rm. O sea que ahora, en este caso específico, la función f es vectorial. Entonces, la idea fundamental es funciones con dominio en Rn, ¿sí? Y dependiendo dónde cae el codominio, el tipo de función, escalar o vectorial. En el caso de vectorial, la idea fundamental obviamente es que ahora el f de x pertenece a Rn. ¿Sí? Perdón, M. No necesariamente, le puse un M, obviamente diferente el dominio, N, porque no tienen por qué ser iguales, ¿sí? O sea, ahí los espacios vectoriales no tienen por qué ser iguales. Ahora, el f de x pertenece a Rm, entonces, ¿qué va a pasar necesariamente? Mi f de x es un vector que tiene m componentes, o sea que va a ser un vector de la forma f1 de x, f2 de x, hasta f sub m de x. Y ahí nosotros tenemos una función vectorial. ¿Cuál es la característica de esta función vectorial? Obviamente
que como el dominio está en Rm, me queda un vector de m componentes. Ahora, ¿qué pasa con cada componente? Cada componente tiene un dominio A, que ya dijimos que este dominio está en Rn, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cada es una componente. Por lo tanto, esta componente va a caer ¿dónde? Dentro de los reales. ¿Sí? O sea, cada componente del vector es un real. O sea que una función vectorial está compuesta por m funciones escalares. ¿Sí? Esa es la idea fundamental de la función vectorial. Entonces, esto es lo que en principio nosotros vamos a trabajar durante el curso, ¿sí? O sea, con este tipo de funciones vectoriales, perdón, funciones de varias variables, acá no vamos a diferenciar a veces casos escalares a vectoriales cuando es necesario, si no, trabajamos directamente con funciones variables, pero la idea fundamental de lo que nosotros vamos a hacer específicamente tiene que ver con tratar de los conceptos que vimos para funciones de una variable, llevarlos a funciones de varias variables. ¿Sí? El teórico, vamos a arrancar directamente con esto. ¿Sí? El práctico arranca con un tema diferente que es sucesiones y series. O sea, el práctico en realidad es autocontenido. En el práctico van a ver tanto el teórico como los prácticos de sucesiones y series. Nosotros en el teórico vamos a arrancar directamente con funciones de varias variables. Ahora, nosotros cuando vamos a trabajar con este tipo de funciones, tenemos que tener en cuenta que queremos, en principio, tratar de ver todas las cosas que vimos de una variable, llevarlas a funciones de varias variables. ¿Sí? Entonces, dentro de las cosas que interesan, o sea, obviamente dominio y codominio son conjuntos, ahí el estudio de dominio y codominio fundamentalmente es determinar lo mismo que de siempre, la única diferencia ahora que va a estar es en Rn, eso no interesa demasiado, pero lo que sí interesa, o sea, lo primero que nosotros vamos a trabajar de funciones de varias variables, por ejemplo, es límite de funciones de varias variables. ¿Sí? ¿Qué vimos nosotros en una variable? Cuando nosotros trabajamos con funciones de RNR, fundamentalmente, ¿cómo definimos límite? El límite vale L, si solo si, dado un epsilon positivo, existe un delta dependiente del epsilon, tal que para todo x perteneciente a la bola reducida de centro A, radio delta, intersección el dominio, se cumple que el f de x pertenece a la bola de centro A, perdón, de centro L, radio epsilon. Esta es la definición que nosotros vimos de límite para funciones de una variable. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer nosotros? Esta misma definición la vamos a tratar de llevar a Rn, o sea, para funciones de varias variables. ¿Qué problema vamos a encontrar cuando intentamos hacer eso? Básicamente,
en la definición aparecen dos cosas: bola reducida y la bola reducida de centro A, radio delta, y la bola de centro L, radio epsilon. Entonces, antes de empezar específicamente con todo lo que tenga que ver con funciones de varias variables, primero tenemos que redefinir este tipo de relaciones para funciones de varias variables. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros tiene que ver con lo que vamos a ver como topología. ¿Sí? O sea, nosotros ahora, antes de empezar con la definición, vamos a ver aspectos de la topología en Rn. ¿Sí? Que básicamente me interesa justamente, ¿para qué? Obviamente lo que vimos recién. Si yo quiero definir el límite de esa manera, primero necesito definir lo que es una bola en Rn. ¿Qué necesitábamos nosotros en R para definir una bola? Necesitábamos dos cosas: el centro y el radio. Entonces, ¿por qué me interesaba el centro y por qué me interesaba el radio? Porque, ¿cómo definimos la bola de centro a radio delta? Básicamente, como los puntos cuya distancia al centro es menor que el radio. Esa es la idea de la definición de bola en R. Esa definición, esa idea intuitiva, también la vamos a trabajar en Rn. Ay, se me escapó. En el sentido de que ahora nosotros vamos a definir las bolas, pero en Rn. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un punto de Rn, un delta real positivo, y el conjunto B a delta que son los X pertenecientes a Rn, tal que la distancia de XA es menor que el delta, se llama bola abierta de centro A radio delta. ¿Sí? O sea, la idea intuitiva acá es exactamente la misma que vimos en, ¿cómo que se dice? En una variable. O sea, la distancia al centro tiene que ser menor que el radio. Después, es decir, el otro conjunto que vamos a definir es la bola de centro A, radio delta, acá con paréntesis rectos, que son los X pertenecientes a Rn, tal que la distancia del centro al X es menor o igual al delta. Acá lo que estamos agregando, obviamente, son los puntos del igual. Ese conjunto se llama bola cerrada de centro A y radio delta. La otra que sí trabajamos también en R es el conjunto B asterisco A delta, que son los X pertenecientes a Rn, tal que la distancia entre X y A es más grande que 0 y menor que el delta. Y ese conjunto se llama bola reducida de centro A y radio delta. ¿Qué cambia entre la bola abierta y la bola reducida? Fíjense que el cambio tiene que ver con ¿qué cosa? Con que la distancia necesariamente tiene que ser mayor estricta que 0. ¿Por qué eso? ¿Por qué necesito que la distancia tiene que ser mayor estricta que 0? Porque, ¿cuándo se cumple que la distancia es 0? Obviamente que cuando el x es igual a la. Entonces, la bola reducida, justamente, al imponerle la condición de que es mayor estricta que 0, ¿qué es lo que estamos haciendo de la bola? Estamos sacando el centro. La misma idea que hicimos en una variable, en R. Acá, en varias variables, pasa exactamente lo mismo. La bola reducida, lo que estamos haciendo nosotros es, fundamentalmente, sacarle el centro a la bola. ¿Sí? Entonces, estas definiciones son genéricas, obviamente, para, en este caso, en Rn, pero con estas definiciones a nosotros nos va a permitir, obviamente, trabajar después en varias variables. Ahora,
la bola de centro A radio delta. ¿Sí? En R, que trabajamos bastante, ese conjunto, ¿qué quedaba? Ese conjunto quedaba igual a un intervalo. ¿Qué intervalo? A menos delta, A más delta. Si se acuerdan de lo que vimos en 0,1, básicamente esto era una bola cuando nosotros estamos trabajando en R. ¿Qué pasa en R2? En R2, si yo quiero ver qué es lo que... Perdón, qué conjunto es la bola, básicamente tenemos que ir a la definición. ¿Qué implica eso? Que tengo que ver qué pasa, o sea, la definición me pide que la distancia entre A y X sea menor que el delta. Entonces, con esta relación nosotros deberíamos poder ver o tratar de identificar qué es una bola en R2. Pero acá tenemos un pequeño problema. ¿Cómo calculamos la norma en Rn? O en R2 o en Rn es lo mismo en este caso. Básicamente, ¿qué necesitamos? La norma de X menos A. Entonces, para determinar la bola, nosotros tenemos que relacionarlo obviamente con la norma, porque la distancia se mide con la norma de la diferencia. Entonces, acá me interesa, acá el problema está en qué cosa, en que cuando la norma, hay muchas normas, no necesariamente hay una sola norma para calcular distancias. En álgebra supuestamente vieron más de una norma. Y acá, básicamente, dependiendo de lo que sea, o sea, qué norma elijamos, es el resultado de cómo vamos a representar la bola de centro A radio delta. Entonces, vamos a ver primero la norma usual. Si el X está en R2, el X va a ser un par de ordenado, XY. ¿Cómo calculábamos la norma del XY en R2? La norma usual, perdón, en R2. La norma usual en R2, ¿qué era? Era la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Entonces, básicamente, la norma usual, con la norma usual, cuando yo quiero ver específicamente qué es la bola, vamos a trabajar directamente con esta relación. Entonces, para simplificar, vamos a tomar A igual al nulo. ¿Por qué? La distancia de X al nulo, en este caso, va a ser simplemente, o sea, es la norma de X menos el nulo, que me va a quedar directamente la norma de X. Entonces, como estamos en R2, la norma de X es raíz ahí. Raíz de X2 más Y2. Entonces,
Estamos viendo la distancia del X al origen. Entonces, en este caso, para ver los puntos de la bola, ¿qué es lo que tiene que cumplir la distancia? La distancia tiene que ser menor que el delta. ¿Sí? La distancia tiene que ser menor que el delta. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, a partir de esta relación, ¿qué me queda? X cuadrado más y cuadrado menor que el delta cuadrado. ¿Sí? Entonces, con esta relación, yo puedo representar ahora qué es una bola en R2. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, cuando x cuadrado más y cuadrado igual delta cuadrado, nosotros tenemos, ¿qué cosa? La ecuación de una circunferencia. Una circunferencia que está centrada en el origen y de radio delta. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que dibujar yo? La circunferencia de radio centrada en el origen de radio delta. Pero la bola son los menores que el delta. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Que, es decir, van a ser los puntos que están dentro de la circunferencia. Ahí. Bueno, más o menos. O sea, los puntos de la bola, ¿qué son? Los puntos que están dentro, o sea, los puntos dentro de la circunferencia sin tener en cuenta la circunferencia. Esto es la representación de ¿qué cosa? De una bola centrada en el origen. Porque acuérdense que tomamos A igual a nulo. ¿Qué va a cambiar cuando hagamos la bola centrada en un punto A cualquiera? Simplemente, ¿qué va a pasar? Va a cambiar el centro de la bola. O sea que, cuando nosotros usamos la norma usual, la bola, ¿qué va a hacer? ¿O qué va a representar? Básicamente, va a representar un círculo, o sea, lo que está dentro de la circunferencia, centrada en el punto A. Esa es la idea de lo que es una bola en R2 cuando nosotros usamos la norma usual. ¿Qué otra norma vieron en R2? Otra norma es la suma de los valores absolutos. Esta función es una norma también en R2. O sea, acá ya directamente puse el XY para indicar que estamos trabajando en R2. ¿Cómo es que se dice? Vamos a hacer lo mismo en el sentido de que vamos a tomar A igual a nulo, y ahora, para determinar qué es la bola en R2 con esta norma, tenemos que ir otra vez a la distancia de, vaya a poner XY, el nulo, la distancia entre el XY y el nulo, ¿sí? Que es la norma de XY menos el nulo, que es igual a la norma de XY. Esto a que es igual, dijimos, si tomamos esta norma, me va a quedar esta relación. La suma de los valores absolutos de X y de Y. Entonces, para determinar qué es la bola, básicamente,
¿qué tengo que hacer ahora? Imponer la condición que esto tiene que ser menor que el delta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros representar la bola? Bueno, tengo que ver qué pasa con esta ecuación. Valor absoluto de x más valor absoluto de y menor que el delta. ¿Qué representa eso? ¿En dónde? En R2. Acá tengo x, y. Usualmente, es decir, eso no cambia. La representación. Pero, ¿qué pasa? En R2 tengo que tener en cuenta que, como aparece valor absoluto de x y valor absoluto de y, dependiendo de la ubicación del punto, es que va a pasar con los valores absolutos. ¿Sí? Entonces, acá me va a interesar separar, ¿por qué cosa? Por cuadrantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el primer cuadrante? Ahí, en el primer cuadrante, el x es mayor que 0, el y es mayor que 0. Entonces, en esta condición, ¿qué pasa con valor absoluto de x más valor absoluto de y? Como ambos son positivos, esto me va a quedar igual a x más y. Esto es lo que tiene que ser menor que el delta. Entonces, en el primer cuadrante, ¿qué tengo que dibujar? Tengo que dibujar x más y igual a delta. O sea, tengo que dibujar la ecuación de una recta. Una recta que tiene que pasar, vamos a buscar primero la recta, por el punto, esto es delta, y este otro punto es delta también. Esa es la ecuación de la recta x más y menor que delta. Pero a mí no me interesa es decir, como que es solo la recta, porque yo quiero que son los puntos cuya suma es menor que el delta. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, en este caso, fíjense que el origen es 0, 0. El origen cumple la condición de que 0 más 0 es menor que el delta. Entonces, en principio, en este cuadrante, ¿qué es lo que me va a interesar para la bola? Los puntos que están debajo de la recta. O sea, ahí. A ver, ahí se me pasa. Bueno. Estos puntos, más o menos, son los que me interesan con esta condición. ¿Sí? Los que están debajo de esa recta. Pero esto está referido a ¿qué cosa? Únicamente al primer cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿qué pasa? En el segundo cuadrante tenemos que la y es mayor que 0 y la x es menor que 0. Estamos en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, con esta condición, el valor absoluto de x más y me va a quedar igual a ¿qué cosa? Me queda menos x más y menor que el delta. ¿Sí? Entonces, volvemos a obtener ¿qué cosa? La ecuación de una recta. O sea, en este caso, ¿qué recta? Obviamente pasa por este punto y la recta en este cuadrante me va a quedar para este lado. Va a pasar por este otro punto que es menos delta. Cuando y vale 0, el x vale menos delta. Entonces, ¿qué zona es la que me va a interesar con esta recta? La zona que me va a interesar va a ser lo que está debajo de ese triangulito. ¿Sí? O sea, esta es la zona que me interesa.
Para el tercer cuadrante, estamos en esta zona. ¿Qué pasa ahí? El X es menor que 0, el Y es menor que 0. Entonces ahí me va a quedar que la suma de los valores absolutos es menos X menos Y. Menos. Esto tiene que ser menor que el delta, más o menos. Llegamos de vuelta en la igualdad a otra recta que va a pasar por estos dos puntos, más o menos. A ver si lo puedo hacer mejor. Más o menos. Obviamente que cuando y vale 0, x vale menos delta, cuando x vale 0, el y vale menos delta. Tenemos la ecuación de esa otra recta y me va a quedar los menos x menos y menores que delta, justamente es este otro triangulito. Para el cuarto cuadrante, escribirlo acá más fácil. Sí. Para el cuarto, ahí el x es mayor que 0, el y menor que 0, este valor absoluto me va a quedar ahora x menos y menor que el delta. Obviamente que esto me va a quedar esta otra recta. Entonces, los menores, justamente, me queda los que están en este triangulito. ¿Qué llegamos con esto? Llegamos a que para el caso de que la norma de x, la norma sea la suma de los valores absolutos, necesariamente esta sería la forma de la bola. O sea, en este caso me queda un cuadradito, ¿sí? Entonces, uno de los detalles que tenemos justamente en la definición de bola, básicamente es que dependiendo de qué norma usamos, es que, la forma que va a tener la bola, ¿sí? Si la norma es la usual, me queda la circunferencia. Si la norma es esta, la de la suma de los valores absolutos, les queda ese cuadradito. La otra norma, que usualmente se trabaja en R2, es la norma del supremo. O sea, el supremo del valor absoluto de x, valor absoluto de y. ¿Sí? Entonces, le dejo como ejercicio ver qué forma tiene la bola de centro, la bola XY centrada en el origen. 0, 0. Eso queda, le dejo como ejercicio ver qué forma tiene esto. Pero lo importante es ver que cuando nosotros definimos la bola, en realidad en Rn va a depender fundamentalmente del espacio vectorial en el cual nosotros estemos trabajando, ¿sí? Entonces, si la norma es la usual, es una circunferencia, si no, puede llegar a ser otra cosa. Ahora,
Los ejemplos que vimos recién nosotros tenían que ver con R2. En R3, si trabajamos con la norma usual, ¿qué les parece que les va a quedar la bola? En R2 me quedó la circunferencia. En R3, ¿qué pasa? Le voy a tener que agregar una componente más. Entonces, en lugar de llegar a la ecuación de la circunferencia, vamos a llegar a la ¿qué cosa? A la ecuación de una esfera. Entonces, la bola en R3 es una esfera, ¿tá? Es decir, si es la bola central en el origen, va a ser la esfera central en el origen en el caso de R3. ¿Sí? Generalmente nosotros en el curso, para evitar confusiones, vamos a usar la norma usual. Usualmente usamos la norma usual para trabajar con esto en principio, ¿cómo es que se dice? Simplificamos las cosas. Un detalle que es, no importa la norma que se use, todas las relaciones se van a mantener igual. O sea, más allá de eso, para nosotros, para el curso, básicamente vamos a simplificar las relaciones simplemente trabajando con la norma usual. Pero lo que tiene que tener en cuenta básicamente es que la representación va a depender de la norma y también depende del espacio vectorial en el cual estamos trabajando. ¿Sí? La norma usual, en R2 me queda una circunferencia, en R3 me va a quedar una esfera. En Rn, ¿qué va a quedar? Básicamente lo mismo. Es decir, en Rn, es decir, me va a quedar una ecuación con todas las componentes al cuadrado. ¿Tá? Eso es lo que se llama una hiperesfera. O sea, cuando hablamos de dimensiones más grandes que 3, la idea de generalizar esas relaciones, simplemente le ponemos una hiperesfera para indicar que sería una bola en R. Bueno. Entonces, con esto definimos lo que serían bolas ahora específicamente en R. Me interesa ahora, lo siguiente que vamos a ver es lo que se llama definición de conjunto acotado. En R, obviamente, lo de acotación es bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque en R usualmente los conjuntos son intervalos o cosas por el estilo, ¿no? Pero en R es muy sencillo ver cuando el conjunto no está acotado. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que pasar necesariamente en R? En R, la idea fundamental es que... no, esto no. No, no, no. En R, uy, si yo tengo el X real, ¿qué tiene que pasar necesariamente para que el conjunto no esté acotado? Se tiene que ir o a más infinito o a menos infinito. ¿Sí? Esa es la idea fundamental de la no acotación en R. ¿Qué pasa en Rn? Obviamente ahí el problema es más complicado por los infinitos específicamente. Entonces, ¿cómo vamos a definir un conjunto acotado en Rn? De la siguiente manera. Dado una de Rn, A es un conjunto acotado, si existe un x0, un punto de Rn, x0 y un delta positivo, tal que el conjunto A está incluido dentro de esa bola de centro, x0 radio delta. La idea fundamental de un conjunto acotado en Rn es que nosotros podamos incluir eso dentro de una bola. Entonces, esa es la idea fundamental de conjunto acotado. Entonces,
Este conjunto era la bola de centro 0, 0, radio delta, cuando usábamos esta norma. Este conjunto es acotado. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que estar contenido dentro de una bola. ¿Ya? Para que pase eso, este conjunto tiene que estar incluido dentro de una bola. Y acá, si se fijan, es decir, si usamos la norma usual, ¿qué tengo que dibujar? Una circunferencia. ¿Ya? Obviamente, una circunferencia con un radio, existe una circunferencia, un radio más alto que delta que contiene este conjunto. ¿Ya? O sea, si usamos la norma usual, necesariamente este conjunto lo podemos incluir dentro de una bola de radio, una circunferencia, perdón. Ahora, si usamos esta norma, también vamos a poder incluirlo dentro de una bola. ¿Qué hago? Simplemente le cambio el radio a 2 delta, por ejemplo. Con 2 delta, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar otra bola, pero más grande. Si yo hago una bola, por ejemplo, más grande, acá esto, auchis, más o menos, dibujo, también está incluido dentro de esa bola. O sea que este es un conjunto acotado. Y acá lo que es decir, va un poco lo que decía recién, no me importa qué norma elija, las relaciones se van a cumplir. O sea, la bola de centros en el origen y radio delta es un conjunto acotado, no importa qué tipo de norma elija. ¿Por qué? Porque va a estar incluido dentro de una circunferencia o dentro de un cuadradito. Cualquiera de las dos cosas se cumple. Por eso es indiferente. Pero lo que les decía fundamentalmente es que nosotros en el curso lo que vamos a hacer es trabajar directamente con la norma usual. Entonces, la bola es un conjunto acotado. Entonces, todo conjunto que está incluido dentro de una bola, eso es un conjunto acotado. Y esa es la idea de que vamos a trabajar siempre nosotros para Rn. Lo que vamos a ver ahora es una cierta clasificación de puntos. ¿Sí? Vamos a clasificar puntos en Rn. Vamos a partir de un conjunto A de Rn y X, un punto de Rn. O sea, partimos de un conjunto de Rn y un punto. La primera definición es lo que vamos a llamar punto interior. X es un punto interior de A si existe una bola tal que la bola está incluida dentro del conjunto. Fíjense que, por lo que vimos recién, en este caso, la definición aparece una bola centrada en X. ¿Qué le falta a esa bola? Usualmente en la notación. Le falta el radio. ¿Por qué? Porque en este caso, en este tipo de definiciones, cuando hablamos de que existe una bola centrada en X, lo que nos estamos refiriendo es que existe algún radio tal que la bola para ese radio está incluida dentro del conjunto. O sea, decir que existe una bola de centro X, tal que la bola de centro X está incluida dentro de A, quiere decir que para algún radio la bola de centro X con ese radio está incluida dentro del conjunto. Con eso, ¿cómo es que se dice? Definimos lo que es un punto interior a un conjunto. La siguiente definición, X es un punto exterior de A si existe una bola centrada en X, tal que la bola centrada X intersección A es igual al vacío. La misma idea de recién, en el sentido que para algún radio hay una bola, ¿cómo es que se dice? Cuya intersección con el conjunto es vacía. Ahora,
Si miramos esas dos definiciones, punto interior y punto exterior, ¿qué pasa con esas dos definiciones? Fíjense que si el punto es interior, ¿qué pasa? Cuando yo hago la intersección, si es punto interior, va a existir una bola que está incluida en A. Entonces, ¿qué va a pasar con la intersección si yo hago la bola, si el punto es interior y hago la intersección de la bola con A? Si el punto es interior, dijimos que la bola está incluida en A. Entonces, ¿qué va a pasar con la intersección? La intersección, en ese caso, me va a dar toda la bola, de centro a radio delta. O sea, que tengo un puntito, sé que hay una bola, que toda esa bola está incluida dentro del conjunto. ¿Sí? Ahora, eso implica, obviamente, que esta intersección es distinta de vacío. Ahora, para que sea exterior el punto, tiene que existir un radio cuya intersección sea vacía. Ahora, fíjense que si la intersección me da toda la bola, todo esto, ¿qué va a pasar? No importa si el radio, si achico el radio o agrando el radio, ¿tá? La intersección siempre va a ser distinta a vacío. O sea que si el punto es interior, nunca puede ser exterior. ¿Sí? O sea, si el punto es exterior, no puede existir ningún radio cuya intersección sea vacío. ¿Por qué? Porque obviamente si achico el radio, yo sé que todos estos elementos están en A. Achicar el radio me va a seguir dando distinto de vacío, agrandar el radio me va a seguir dando distinto de vacío. O sea, para cualquier radio, la intersección va a ser distinta de vacío. O sea que si el punto es interior, no puede ser exterior. ¿Sí? O sea que por ahora eso, si el punto es interior, no es exterior. Si es exterior, si el punto es exterior, para ese radio, dijimos que si el punto es exterior, esta intersección es vacía. O sea que para este radio no tengo ningún elemento del conjunto. Entonces, ¿qué hace eso? Que no va a existir ningún radio que haya una bola incluida dentro del conjunto tampoco. ¿Por qué? Por más que achique el radio, la intersección va a seguir siendo vacía. Entonces, ¿qué pasa? Si el punto es exterior, tampoco puede ser interior. Entonces, esas dos definiciones de punto interior y punto exterior son definiciones excluyentes. O sea, si el punto es interior, no puede ser exterior, y si el punto es exterior, no puede ser punto interior. Entonces, sigamos. La tercera definición es los puntos frontera. X es un punto frontera de A si no es interior ni exterior. O sea que hay puntos que no tienen por qué ser interiores y exteriores. ¿Sí? Entonces, de ahí que fundamentalmente, ¿cómo es que se dice? Los puntos que no son ni interiores ni exteriores van a ser puntos frontera.
La cuarta definición, X es un punto de acumulación de A si para toda bola reducida de centro X se cumple que la bola reducida, intersección A es distinta de vacía. Esta definición ya la vimos en, ¿cómo es que se dice? En R, en realidad. ¿Por qué? Porque los puntos, es decir, los puntos de acumulación lo vimos en la parte de límites. Acá interesa para lo mismo. ¿Qué pasa con los puntos de acumulación? Bueno, acá la idea cambia en el sentido de que es para toda bola reducida. ¿Qué implica eso? Para toda bola reducida. Quiere decir para cualquier radio. O sea, cuando hablamos de bola reducida, para toda bola reducida, quiere decir que para cualquier radio que yo me tome, la bola reducida intersección A es distinta de vacío. Ahora, si el punto es interior, dijimos que hay una bola incluida dentro de A. ¿Sí? Hay una bola incluida dentro de A. Este dibujito que habíamos hecho. ¿Sí? Es decir, tengo una bola que está incluida dentro del conjunto A. O sea, todos los puntos de esta bola están en A. Obviamente que si a la bola le saco el centro, ¿va a cambiar algo? No, porque todos los puntos de la bola reducida también van a estar en A. O sea, para este delta específico, todos estos puntos están en A. Le saco el centro y todos estos puntos van a seguir estando en A. ¿Por qué me interesa eso entonces? Porque para este radio específico, la bola reducida de centro A, radio delta, intersección, el conjunto A, va a ser distinta de vacío. ¿Sí? Ahora, en punto de acumulación, ¿cuál es la diferencia? En punto de acumulación tiene que cumplirse para cualquier radio. Entonces, que la intersección sea distinta de vacío. Si miro esta bolita, ¿qué pasa si yo achico el radio? La intersección va a seguir siendo distinta de vacío, porque todos estos elementos están en A. Si agrando el radio, ¿qué va a pasar? La intersección sigue siendo distinta de vacío. ¿Por qué? Porque por lo menos va a tener estos elementos. Entonces, no importa que achique o agrande el radio, si el punto es interior, necesariamente va a ser punto de acumulación. ¿Sí? Entonces, los puntos interiores, todos los puntos interiores van a ser puntos de acumulación. ¿Qué pasa si el punto es exterior? Dijimos que la bola intersección A es vacía, para este radio específico. Para ese mismo radio, ¿qué va a pasar con la bola reducida? No va a cambiar, va a seguir siendo vacía. Encontré un radio que la intersección es vacía, por lo tanto no puede ser punto de acumulación. ¿Por qué? Porque para el punto de acumulación la intersección tiene que ser distinta de vacía para cualquier radio. Alcanza con encontrar un radio que la intersección sea vacía, para que no sea punto de acumulación. Entonces, si es punto interior, es punto de acumulación. Si es punto interior, si es punto interior, es punto de acumulación. Si es punto exterior, no es punto de acumulación. Si es punto frontera, no, ahí no puedo saber nada. ¿tá? Pero, como es que se dice, el punto frontera puede ser o no de acumulación. Eso vamos a ver más adelante. Acá no tengo forma de asegurar nada. Y si es de acumulación, lo que puedo saber solamente es que no es exterior. ¿tá? ¿Por qué?
la bola reducida intersección A es distinta de vacío, para cualquier radio que me tome. Si le agrego el centro, se va a seguir cumpliendo lo mismo. Entonces, no hay ningún radio que verifique que la intersección con A es vacía. O sea, si es punto de acumulación, lo único que puedo afirmar es que no es exterior. Nada más. La última definición es punto aislado. X es un punto aislado si existe una bola centrada en X, tal que la bola centrada en X intersección A me da solo X. O sea que si el punto es aislado, la bola me va a dar solo el centro. Existe una bola, perdón, un delta tal que la bola, para ese radio, la intersección solo me da el centro. Entonces, punto aislado cumple esta condición. La intersección es igual solo al centro. Como vimos recién, que si el punto es interior, obviamente toda la bola intersecciona, la bola intersecciona me da toda la bola. Entonces, nunca se va a cumplir la relación que solo me dé el centro. ¿Cambiar el radio afecta algo? No. O sea que si el punto es interior, no puede ser aislado. ¿Por qué? Porque para cualquier radio, esa intersección me va a dar X, pero me va a dar otros puntos además de X. Entonces, en realidad, justamente, si es interior, no va a ser aislado. Si es exterior, ¿qué pasa? Para un radio, la bola ya es vacía. Entonces, cambiar el radio, es decir, cambiar el radio, nunca voy a lograr que el centro me dé, que la intersección me dé el centro. ¿Por qué? Porque si ya para este radio, ya la intersección no me da el centro, ¿ya? Porque me da vacía la intersección, es imposible que cambiar el radio vaya a cambiar esta relación. O sea que si el punto es exterior, tampoco es aislado. Entonces, los puntos aislados, ¿dónde van a caer necesariamente? No pueden ser ni interiores ni exteriores, entonces los puntos aislados, ¿dónde van a caer? En la frontera. Si el punto es aislado, puede ser de acumulación. Fíjense que la bola de centro X, intersección A, me da X. Pero ¿qué pasa en punto de acumulación? Es la bola reducida. Entonces, ¿qué pasa si yo hago para este mismo radio, hago la bola reducida, intersección A? ¿Qué me va a dar? Me va a dar vacío. ¿Por qué? Porque el único elemento común entre la bola centrada en X y A es el centro. Si yo a la bola le saco el centro, la intersección me va a quedar vacía. O sea que si el punto es aislado, no puede ser de acumulación. Si el punto es de acumulación, ¿qué pasa? Tampoco puede ser aislado. ¿Por qué? Fíjense que para cualquier radio que yo me tome, la bola reducida intersección A es distinta de vacía. O sea que tengo elementos en común entre la bola reducida y el conjunto A para cualquier radio que me tome. Entonces, no voy a poder encontrar ninguna bola que intersección A me dé solo el centro. ¿Por qué? Porque para cualquier otro radio, además del centro, siempre voy a tener otros puntos por ser de acumulación, porque esta intersección es distinta de vacío. Entonces, estas dos definiciones, punto de acumulación y punto aislado, son definiciones, ¿cómo es que se dice?, excluyentes. Pizarro. Ahí.
Vamos a hacer un ejemplo en R. 0, 1. Cero, uno, 0, 1, unión 2. Me quedó muy lindo. Este es el ejemplo. Está en el apunte. Este conjunto está en R. Entonces, en R, vamos a poner el 0, el 1 y el 2. ¿Qué es mi conjunto? Mi conjunto va desde el 0, puntito, todo, ahí. Bueno, más o menos. Todo hasta el 1, pero sin incluir el 1. A ver si lo puedo hacer mejor. Son todos los puntos entre 0 y 1, incluye el 0, no incluye el 1, y el puntito 2. O sea, ahí tenemos ese conjunto A. Entonces, ¿qué pasa si yo elijo el x igual menos 1? Menos 1. ¿Qué pasa con ese punto? ¿Qué podemos afirmar de ese punto? La idea es, el hecho es ver si, qué relación tiene con respecto a los puntos de mi conjunto. Para eso voy a trazar una bola acá, para ese radio. ¿Qué pasa para la bola para ese radio? Obviamente, la intersección de los puntos de esta bola con el conjunto, perdón, es vacía. Entonces, ¿qué podemos decir específicamente de este punto? Que este punto es un punto exterior. Ese punto es un punto exterior. ¿Por qué? Porque encontré un radio tal que la intersección con el conjunto es para este radio específico que dibujé, para ese punto, perdón, la bola con ese radio, intersección el conjunto me da vacía. De ahí que ese punto es exterior. Si es exterior, no puede ser ni interior, ni frontera, ni punto de acumulación, ni punto aislado, porque el punto aislado, obviamente, la intersección tampoco me va a dar un conjunto. O sea que ese punto, x igual menos 1, es un punto exterior. Solamente eso, no puede ser más nada. Vamos a tomar x igual un medio. Un medio. Acá. ¿Qué pasa con ese punto? Si yo me tomo una bolita de ese radio, ¿qué va a pasar con la bola, con esa bola? Esa bola necesariamente va a estar incluida dentro del conjunto. Entonces,
para ese radio existe una bola que está incluida dentro del conjunto, por lo tanto, este punto es interior. Y dijimos que si es interior, es de acumulación también. O sea que en este caso es punto interior y punto de acumulación. Ese punto es interior y es de acumulación. Y acá la idea justamente, porque es decir, no importa cuán grande sea el radio o cuán chico, siempre se va a cumplir esa relación. Vamos a x igual 1 ahora. ¿Qué pasa con x igual 1? Si yo trazo una bolita centrada en 1, esa bola, ¿qué ocurre? No está incluida en A. No me importa el radio, o sea, si agrando este radio o achico el radio, esa bola no está en A. O sea que este punto no es interior. Ahora, ¿qué pasa con la intersección? Lo mismo, o sea, no me importa el radio, la bola, intersección, el conjunto va a ser distinta de vacía. Entonces, tampoco es exterior porque no puedo encontrar ningún radio que esta bola sea vacía, que la intersección, perdón, sea vacía. Entonces, este punto no es ni interior ni exterior. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Este punto es un punto frontera. Ese es un punto frontera. Entonces, es frontera porque no hay ninguna bola que esté incluida en A, no existe ningún radio que la bola esté incluida en A, y no existe ninguna bola que la intersección con A sea vacía. Por eso es punto frontera. La pregunta ¿es de acumulación? ¿Qué tiene que pasar? Para cualquier radio, la intersección tiene que ser distinta de vacío, con la bola reducida. Entonces, si se fijan, ¿qué va a pasar? Siempre tengo un pedacito para esta bola, el reducida le saca el centro, le saca el 1. Pero para esta bola reducida, tengo elementos del conjunto. O sea que la intersección va a ser distinta de vacío. No me importa cuán chico o cuán grande sea el radio, en este caso la intersección con la bola reducida siempre va a ser distinta de vacío, porque tengo este pedacito dentro del conjunto. O sea que en este caso el x igual 1 es punto de frontera y es de acumulación. Como es, como es de acumulación, no puede ser aislado, ahí no me interesa. ¿Qué pasa con x igual 2? Justamente. Para este radio, ¿qué tengo? Tengo que perdón, la bola no está incluida en A. Para este radio y para cualquier radio. No hay ninguna bola que esté incluida en A, porque todos los elementos de este lado, mayores que 2, menores que 2, no están en el conjunto. Entonces, este punto no es punto interior. No es frontera, perdón, no es exterior tampoco. ¿Por qué? Porque la intersección va a ser distinta de vacío. O sea, para que sea frontera, tiene que existir una bola, intersección en conjunto, que sea vacía. ¿Qué pasa acá? Esta bola de intersección me va a dar solo el punto 2. Achicar el radio, agrandar el radio, nunca puedo encontrar una bola cuya
intersección sea vacía. O sea que este punto tampoco es interior. No es ni exterior ni interior. Con lo cual, el 2 es un punto frontera. Obviamente que para ese radio, la intersección con el conjunto me da el elemento 2. Por eso es frontera y es aislado. Ese punto es un punto frontera y a su vez aislado. Y ahí se ve claro por la definición, es decir, ¿por qué se llama aislado el punto? Obviamente porque el punto está aislado del resto de los puntos del conjunto. Esa es la idea la intuitiva de los puntos aislados. Entonces, con esto nosotros podemos clasificar los diferentes puntos de, ¿cómo es que se dice? Los diferentes puntos con respecto al conjunto A. ¿Sí? Vamos a ver las siguientes proposiciones, que ya en realidad ya algunas las vimos. Sea la incluido en Rn y un X de Rn. X es exterior de A si solo si X es interior de A complemento. ¿Qué era A complemento? Todos los elementos que no están en A. Entonces, si es exterior de A, ¿qué sabemos? Que la bola, existe una bola, intersección A, que es vacía. Ahora, si la bola centrada en A es vacía, ¿qué va a pasar con la bola intersección A complemento? Me va a dar la propia bola. O sea que la bola va a estar incluida en el complemento. ¿Por qué? Porque no tiene existe una bola que no tiene ningún elemento de conjunto A. O sea que todos los elementos de esa bola, ¿dónde van a estar? En A complemento. De ahí que al la bola estar incluida en A complemento, el X va a ser interior de A complemento. X es frontera de A, si solo si X es frontera de A complemento, bueno, tiene que ver con la anterior, o sea, como están relacionados los interiores de un conjunto con los exteriores del otro, ¿tá? Los que no son interiores ni interiores son fronteras. Va a pasar lo mismo en ambos lados, o sea que la frontera del conjunto A va a ser necesariamente la misma que la frontera de A complemento. X es interior de A, entonces X pertenece a A, obviamente. ¿Por qué? Porque la bola está incluida dentro de A. Con lo cual el centro, que está en la bola, también tiene que estar en A. X es frontera de A, entonces X es aislado o X es de acumulación. Eso es lo que vimos. Los puntos frontera, en realidad, son los que no son ni interiores ni exteriores. De ahí que los interiores eran, ¿cómo es que se dice?, de acumulación, los exteriores no. Los únicos que no sabíamos nada eran de la frontera. En la frontera, el aislado no podía ser ni interior ni exterior, por lo tanto, puede ser frontera, pero de acumulación, los puntos frontera también puede ser de acumulación. Alguno de estos dos se va a cumplir. Y por último, X es frontera de A, si solo si para toda bola se cumple que la bola intersección A es distinta de vacío y la bola intersección A complemento es distinta de vacío. Esto tiene que ver justamente con las definiciones de punto interior. ¿Por qué? Si es interior, tiene que estar la bola dentro de A. Pero, como todas las bolas, acá para toda bola, hay una parte dentro de A y otra parte dentro de A complemento, no se pueden cumplir ninguna de las dos condiciones. Ni la bola está dentro de A, ni la bola intersección A es vacía. Porque tengo elementos, todas las bolas tienen elementos de A y A complemento. Bueno,
Ahora vamos a la definición de otra definición. Acá vamos a partir de conjunto A en Rn. El conjunto de todos los puntos interiores de A se llama interior de A y se anota A cerito. Y simplemente para agrupar los puntos interiores. El conjunto de todos los puntos exteriores de A se llama exterior de A y se anota A asterisco. El conjunto de todos los puntos frontera de A se llama frontera de A y se anota el delta A. ¿Sí? Y el conjunto de todos los puntos de acumulación de A se llama el derivado de A y se anota A'. Este rompe los esquemas con los nombres, pero el derivado es el conjunto de los puntos de acumulación. Fíjense que los puntos interiores generalmente no interesan de mucho, ni siquiera le vamos a dar un nombre a ese conjunto. Pero, entonces, el interior es el conjunto de todos los puntos interiores, el exterior es el conjunto de todos los puntos exteriores, la frontera es el conjunto de todos los puntos frontera, y el derivado es el conjunto de todos los puntos de acumulación. Entonces, volvamos a este ejemplo. Ahora quiero el interior del conjunto. Nosotros habíamos visto que un medio era un punto interior. Ahora me interesan todos los puntos interiores, no solo los, ¿cómo es que se dice? No solo un medio, sino todos los puntos interiores, para hallar el interior. El un medio es seguro. ¿Qué otros puntos van a ser interiores? Si se fijan, todos los puntos que estén entre 0 y 1. O sea, todos los puntos que estén entre 0 y 1 van a ser puntos interiores. O sea que el interior, en este caso, va a ser el intervalo 0, 1. El exterior, asterisco, son todos los puntos, todos los puntos cuya intersección, existe una bola, intersección, el conjunto es vacía. Entonces, el exterior, dijimos que el -1 era un punto exterior. Obviamente no es el único punto exterior. Todos los puntos entre menos infinito y 0 van a ser puntos exteriores. El 0 no es punto exterior. Pero no son los únicos puntos exteriores, sino que también los puntos entre 1 y 2 y los puntos mayores que 2. Ese sería el exterior del conjunto. La frontera de A, ¿qué son? Los puntos que no son ni interiores ni exteriores. ¿Cuáles son esos puntos? En este caso tenemos 3. El 0, el 1 y el 2. Esos 3 son puntos frontera del conjunto. Obviamente el 0 es frontera por la misma razón que el 1. Cualquier intervalito va a tener un pedacito dentro y fuera del conjunto. Y por último, el derivado. El derivado sabemos que el intervalo de 0 a 1 abierto está, porque todos los puntos interiores son de acumulación. ¿Qué pasa con el 0 y el 1? El 0 y el 1 dijimos que ya era acumulación. El 0 también. En este caso, el derivado va a ser el conjunto cerrado 0, 1. ¿Sí? Y ahí tenemos el derivado de este conjunto. ¿Sí? Bueno,
La clase que viene vamos a seguir con esto, ahora viendo otros ejemplos en otras dimensiones. Por hoy terminamos acá.